Para analizar todos estos temas de salud y sobre todo lo que va a pasar en 2021 sobre este presupuesto, el cual pues se lo hemos informado aquí, ya fue presentado el proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la pregunta es, ¿alcanzará? Y le doy la bienvenida, ahora nos enlazamos con el coordinador de Causa de Salud y Bienestar Nosotros MX, Andrés Castañeda, y también a la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, quienes pues estarán analizando con nosotros, contigo y conmigo, Alex, sobre estos temas tan importantes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio, Alejandro, Mitzi, Andrés, gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto a todos, hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues justamente esta es la pregunta, ¿no? ¿Alcanzará o no alcanzará, por lo menos de lo que hemos podido analizar hasta ahora, en el tema de salud específicamente para el 2021? Bueno, yo creo que, Andrés, si me permites. Adelante. Por favor. Ok, gracias. Miren, ahorita en el análisis que se está haciendo en materia presupuestal con respecto al ámbito de salud, al área de salud, estamos viendo, les platico rapidísimo, el presupuesto de salud tuvo en este año un monto de 656 mil millones de pesos, que representa un incremento del 2.1% con respecto al 2019. Previo a la discusión del 2020, ustedes lo saben, se dio la discusión de la creación del INSABI, que era convertir lo que era antes el Seguro Popular al Instituto de Salud y Bienestar. Y ante esta creación, pues se transfirieron los recursos, que eran 72 mil millones de pesos más o menos al INSABI, y que dio lugar por supuesto también al programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, que se le aumentan 6.600 millones de pesos. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando con este presupuesto? Y primero que nada decirles, en los informes trimestrales estamos viendo, y curiosamente y preocupantemente, subejercicios en las áreas de salud. En el primer semestre del 2020, el gasto de salud tuvo un subejercicio de 11 mil millones de pesos, ¿no? ¿Y quiénes son los que presentan estos subejercicios? El IMSS y el ISSSTE. ¿A qué podemos entender que es este subejercicio? Pues por supuesto la falta de las compras de medicamentos y todos aquellos tratamientos que se les dan a pacientes con algún tipo de enfermedad terminal o crónica. Entonces, ahorita lo que presenta este presupuesto, estamos viendo que sí hay un ligero aumento del 2.8%, sin embargo, está por debajo de lo que se recomienda, que es 3.2 puntos de la recomendación de la OMS, que propone que al menos sea el 6%, que represente el 6% del Producto Interno Bruto. El gasto en salud está aumentando 12.700 millones de pesos aproximadamente. Esto se debe principalmente a un incremento en la Secretaría de Salud, quien toma 33.000 millones de pesos para el Fondo de Salud para el Bienestar. Hay que decirlo, no se entiende el recorte que está teniendo el IMSS en un contexto de pandemia, que de acuerdo a Fundar AC, estamos viendo que el 45% de los fallecidos ahorita en la pandemia de COVID ocurren en dicha institución. ¿Qué es lo que nosotros como grupo parlamentario queremos expresar con esto y en un primer, en un primer saque ahorita platicando con ustedes y esperando la opinión de Andrés? Pues no, ¿qué es lo que queremos? Cuentas claras, rendición de cuentas. Necesitamos que llegue el secretario de Hacienda para decirnos y que nos responda precisamente si va a alcanzar la cobija para el instituto, el INSABI, para cubrir la salud universal como ahora lo mandata la Constitución y como se reformó la Ley General de Salud. Hoy el INSABI tendrá 89.300 millones de pesos, que equivale a un 9.3% de aumento. Sin embargo, lo que se necesita ahorita para dar atención es medicamentos gratuitos a toda la población,
no derechohabiente. Y de acuerdo a un estudio que hizo la CIEP, requiere por lo menos, y lo digo así tal cual, para responder la pregunta de si alcanza o no la cobija, 162,000 millones de pesos. Uy. Y hasta ahí ahorita me quedo para que Andrés también pueda hacer Andrés, su opinión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Ya habíamos platicado, mira, ahorita que tenemos a la diputada, que es ahí donde se aprueban estos presupuestos tan onerosos en algunos casos para ciertos rubros, me gustaría que tú le platicaras a la diputada qué se necesita gastar en este momento, qué se necesita priorizar, porque ustedes tienen claro, perfecto, en dónde faltan medicinas, qué medicinas no tenemos en el país y qué rubros de alguna forma se descuidaron, no solamente por la pandemia, Andrés. Claro que sí, Fabiola, como bien decía, y retomando, publicado por el CIEP, de Investigación Presupuestaria, podemos darnos cuenta que no solamente estamos gastando más o menos lo mismo que venía gastando, si hay un aumento en el presupuesto. El aumento en el presupuesto está concentrado en el INSABI, pero no llega a ser completamente lo que se necesita, y ahorita explico un poco por qué. Y sobre todo el aumento en el presupuesto está concentrado en Pemex. Algo que vale la pena recalcar, que el gobierno mexicano no gasta en salud igual para todos los mexicanos. Depende mucho de tu derechohabiencia, que va muy de la mano de tu situación laboral. Pemex aumentó prácticamente un 34% en el presupuesto. Si esto lo llevamos a cuánto se gasta por persona, en Pemex en el 2020 se gastaban 11,512 pesos por persona derechohabiente, contra ahora que se van a gastar 13,293. El cambio es brutal. Pero si nos vamos al INSABI, esto disminuye, ¿no? Gastábamos por persona 3,607 pesos en el INSABI, y ahora vamos a gastar en 2021 2,602 pesos por persona. Lo mismo sucede con el IMSS Bienestar, que también es una política que llega a muchos mexicanos que más lo necesitan. Se redujo muy poquito, pero se redujo, ¿no? Pasando de 1,096 a 1,081 per cápita en el 2021. Y en general, si comparamos IMSS, ISSSTE, también van a la baja. Entonces, creo que aquí el tema no solamente es cuánto gastamos, sino cuánto gastamos por persona en los diferentes subsistemas. Y esto que se está aumentando, sí se aumenta el presupuesto para el INSABI, pero va de la mano con un aumento importante en la población, porque cada año va aumentando el número de personas, entonces no es proporcional directamente el aumento, no es que haya más dinero para gastar, sino hay más personas, y esto implica que tiene que distribuirse este recurso entre muchas más personas. Entonces el aumento per se es prácticamente nulo, está muy concentrado en quienes ya de por sí recibían más que todos los demás del erario, y además sabemos que hay grandes retos y deficiencias todavía en el país, no es solamente de estos años, sino de muchos años atrás, pero no se ve reflejado este discurso de cobertura universal, de medicamento gratuito para todos, de buena calidad de la atención. Por lo menos no lo vemos reflejado en el presupuesto, y no lo vemos reflejado tampoco en cómo se va a gastar, porque tampoco sabemos a la fecha cuáles son las reglas de operación del INSABI, cómo va a funcionar, qué implica, quién sí está cubierto, quién no está cubierto, qué medicamentos, ¿no? El mandato es claro, la ley dice medicamento gratuito para todos, pero sabemos que también eso no es necesariamente posible, y claramente con este presupuesto, por supuesto que no es posible. Entonces hay muchas interrogantes que hay que aclarar. En el caso de la Cámara Diputada, y justamente algo que decía Andrés, no va a alcanzar, si bien ya se traía un rezago muy considerable a lo largo de los años, pero ahora en medio de todo esta pandemia de este 2020, ustedes tienen visto poder decirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oigan, no están tomando en cuenta lo que está pasando en este 2020 y las necesidades que va a tener consecuencia de esto para el 2021. Díganme una cosa, ¿lo están visualizando así? En efecto, Mitzi, estamos nosotros pugnando por la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Arturo Herrera, para que precisamente nos explique todas estas interrogantes que tenemos, porque
hablando así en términos generales, el presupuesto es un presupuesto inercial. Digamos, tuvo un ligero aumento, pero por la contracción que hubo hoy en el 2020. Y sin embargo, esos aumentos no se están viendo reflejados en las primeras necesidades que tiene el país, ¿no? Ante esta pandemia, pues tenemos una crisis de salud, que es la que estamos tratando, y una crisis económica. Y por ningún lado están las propuestas, al menos en el presupuesto, de una reactivación económica y solventar esta contingencia de salud. Y como muestra, ahorita lo dijo Andrés, no hay reglas de operación para lo que es el INSABI, y tampoco vemos algo muy importante en medio de esta pandemia. El tema, la partida reflejada para el tema de la vacuna. Tampoco estamos viendo que se haya etiquetado una cantidad para destinar, para cubrir al 100% de la población con la vacuna. Y en cambio, hay muchos proyectos que tuvieron aumento, y en ejemplo te pongo uno y que han dado cuenta ustedes sobre esto: el Tren Maya, 37 mil millones de pesos, con un aumento del casi 300% con respecto al 2019. Yo creo que ahorita hay prioridades y el gobierno federal tiene que ser sensible ante estas prioridades. Y si hubo un compromiso en materia de salud de darle cobertura al 100% de la ciudadanía, yo creo que aquí es una gran discusión la que tenemos que dar, y más ahorita en la pandemia. Nosotros estamos esperando que máximo esté el secretario de Hacienda en la Cámara en la primera semana de octubre. Esa es la Junta de Coordinación Política la que está viendo su comparecencia. Hablará en términos de la glosa, del informe, por supuesto con respecto al año 2019, y por supuesto estará exponiendo cada rubro en materia del presupuesto, que eso es lo que necesitamos nosotros saber exactamente cuál es el propósito del gobierno federal en el siguiente año 2021, porque hay aumentos en programas sociales. Sin embargo, no tenemos claro las políticas principales para atender en materia de salud a toda la población. Andrés, ahorita que escuchabas a la diputada que nos hace referencia de lo que viene de estas conversaciones que van a tener, ¿no se sienten un poco defraudados, preocupados, engañados de que se dice que hay un aumento a la Secretaría de Salud de un fondo de eventos catastróficos de 33 mil millones de pesos, pero que al final del día, a pesar de que hay estas conversaciones, diputada, honestamente a veces no se cambia mucho del presupuesto ni de la propuesta del gobierno federal? Andrés. Pues sí, mira, creo que al final nos tenemos que enfocar en los pacientes y en los de salud, quienes más sufren estos números que a lo mejor de papel o en la no se ve reflejado. Pero este presupuesto se ve directamente reflejado en cuando una persona llega al hospital, no le surge medicamento, o no hay prótesis, o no hay tiempo para hacer la cirugía y hay que esperar varios días. Y bueno, sobre todo yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón sobre esto, y hay que tener muy consciente que esto que dice la diputada es muy importante. Estamos viviendo además un año no tradicional. Este año hubo muchas personas que dejaron de ir al hospital por miedo o porque estaban cerrados los hospitales solo para atender a pacientes con COVID, y estas personas pues van a seguir enfermas y hay una detección más baja de cáncer, de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, que se tendrán que atender el próximo año o finales de este año, y ese presupuesto no se ve claramente reflejado. Va a haber mayor demanda el próximo año por esto que comento, y tendría que haberse previsto en el presupuesto sin duda, porque se van a necesitar más medicamentos, más profesionales de salud, etcétera. Y otro punto muy importante que hay que decir, que aunque en el discurso también se ve reflejado al ponerle mucho más la atención a la medicina preventiva, aquí vemos que se redujo un 0.7% el gasto en medicina preventiva y promoción de la salud. Esto también es muy grave porque estamos otra vez siguiendo esta mala costumbre de gastar mucho más en la medicina curativa y evitar la medicina preventiva, cuando
Sabemos que en nuestro país tenemos una prevalencia de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como hipertensión, de las más altas del mundo, y si seguimos sin prevenir estas enfermedades y intentamos nada más o enfocamos toda nuestra atención en tratarlas, pues nunca jamás nos vamos a dar abasto, y este ejercicio o esta costumbre se perpetúa en lo reflejado en el PEF de 2021. Sí, justamente mencionaba, no va a alcanzar este recurso, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Diputada, ¿en qué rubro se tendría que atender mucho más? Ya lo mencionaba, se tiene mucho más presupuesto, se tiene destinado en este proyecto para el Tren Maya o en los 5 megaproyectos que tiene esta administración. ¿En qué tendría que enfocarse pues este proyecto de presupuesto? Yo creo que, Mitzi, por la crisis que se está viviendo en el país, son 2 grandes rubros, y uno de ellos es el que estamos tocando el día de hoy, que es el rubro de salud. El COVID no vino solamente a decirnos qué deficiencias tenemos en materia presupuestal, sino viene a reflejar la realidad de un país que todavía le falta muchísimo fortalecimiento en programas, como lo dijo ahorita Andrés, de prevención. La Secretaría de Salud tiene 29 programas, si no me equivoco, y de los cuales 21 tienen recortes, y uno de ellos es el que mencionó Andrés, el programa de prevención. El programa de vigilancia epidemiológica tiene una disminución también. El programa también de salud, todo lo que tiene que ver con respecto a salud materna, sexual y reproductiva, también tiene reducciones. Y hay otro asunto que también se tiene que atender, y lo dije en un principio, es el atender a la reactivación económica. ¿Y a esto a qué me refiero? A que, según la Coneval, después de que terminemos este año en este contexto de la pandemia, vamos a terminar con 10 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que lejos de minimizar nuestra cifra, pues la vamos a aumentar a 70 millones. Yo creo que esto ya es inadmisible. Hoy tenemos datos de que 12 millones de personas se quedaron sin trabajo en esta pandemia. Y lo que estamos nosotros proponiendo, y somos varios diputados y diputadas de diferentes bancadas, es que el Ejecutivo escuche a través de los secretarios. Nosotros pusimos en la mesa un ingreso vital mínimo, es decir, un ingreso que le pueda dar la supervivencia a todas estas familias que quedaron sin protección alguna. Ahorita no es para menos esta crisis que estamos viviendo, Mitzi y Alejandro. Yo creo que son 2 rubros fundamentales, y lo voy a decir también con todas sus letras. Olvidarnos que en el 2021 es un año en el ámbito político, es un año electoral. Yo creo que ahí debemos de dejar de lado tener una visión estadista. Yo creo que el Ejecutivo Federal tiene la oportunidad, con ese gran respaldo democrático que tiene, ese bono democrático, pues de demostrar que no se equivocó toda esa gente, porque ahorita lo único que estamos viendo, y nosotros hemos tratado con varias asociaciones en materia de salud, es que no hay medicamentos, no hay tratamientos. De hecho, el año pasado se dirigió del Fondo de Gastos Catastróficos 40 mil millones de pesos, que era para lo que se utilizaba para temas de atención del cáncer, y hoy todas esas mujeres y hombres que padecen esta enfermedad pues no tienen tratamiento. Yo creo que aquí debe de haber sensibilidad, conciencia, y escuchar las voces que en materia como nosotros, como me refiero a Andrés, como muchas otras asociaciones han puesto en la mesa, pues que este presupuesto tiene que tornarse no un presupuesto que esté enfocado a los grandes proyectos del gobierno, sino que esté enfocado realmente a las mexicanas y a los mexicanos. Ese es el llamado que nosotros hacemos, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Esperemos haya oídos, ¿no? Haya eco por parte del gobierno federal. Y consensos y acuerdos, porque al final, pues, se termina aprobando honestamente, diputada, sin muchas diferencias, ¿no? Pero a ver, Andrés, ¿de cuánto más o menos ustedes estiman que debería, pues, de alguna forma, tener este presupuesto para atender esta demanda que se necesita de insumos, de enfermedades y también el tema de la pandemia?
Mira, más que darte una cifra, porque realmente es muy difícil estimar una cifra porque depende del sistema de salud que nos imaginemos y la cobertura que le queramos dar. Yo retomaría lo que dice la diputada. Primero, desde un principio muy básico, que la salud trasciende a la enfermedad, ¿no? Suena irónico esto, pero trasciende a los hospitales y a las medicinas. Por eso, desde nosotros, junto con varios partidos políticos, impulsó el ingreso vital único en estos momentos críticos, porque las personas, si no tienen que comer, va a trascender esto en uno, que se expongan mucho más a COVID, que sigue siendo un riesgo latente, y dos, que se deriven muchos otros problemas de salud y de otros tipos importantes. Y por otro lado, ¿cuál es el sistema de salud? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el sistema de salud que queremos en el país? Y esto se tendría que ver reflejado en el presupuesto. Si queremos un sistema de salud igual para todos, pues tendríamos que entonces proponer un presupuesto igual para todos, que es algo que claramente no se ve reflejado, ¿no? Hoy tenemos mexicanos que tienen 13,000 pesos destinados a su salud, comparado con esto en el Pemex, comparado con el IMSS Bienestar, que son apenas 1,000 pesos. Y eso es el mismo gobierno de todos, para donde todos pagamos impuestos de una u otra manera. Y yo creo que esto pues refleja todo lo contrario a lo que dice este gobierno que busca hacer, que busca una atención igual para todos, que busca medicamentos gratuitos para todos, que busca que haya equidad en general, y esto no se está viendo reflejado en el sistema de salud. Lo que va a pasar y lo que va a terminar sucediendo es que va a haber personas que no tengan entonces medicamentos, tratamiento ni profesionales de salud con quien acudir, o van a tener que esperar mucho tiempo para poderlo hacer. Y eso es lo que necesitaríamos pensar cuando pongamos el presupuesto, más que un monto en específico, es qué se quiere lograr. Y la parte preventiva, insistiré, la prevención y la promoción de la salud es algo que también en el discurso se dice, en los documentos de este gobierno, pero en la práctica claramente estamos viendo que no sucede así, que no se está destinando el recurso suficiente para darle atención a estas acciones concretas, y pues va a derivar en que sigamos con enfermedades crónicas y otro tipo de problemas. Así es, otras ocasiones lo hemos dicho, Andrés, Alex, que pues del dicho al hecho hay un gran trecho, y el problema es que la falta de estos centros de salud, de la asistencia médica, de los medicamentos, está afectando a los más pobres, y si el objetivo es precisamente ser diferentes a otras administraciones, bueno, pues esto debería de empezar por allí, justamente, que estas sean las prioridades. Le agradezco a ambos que hayan estado con nosotros en esta tarde aquí en Mega Noticias TVC, a la diputada Fabiola Loya y a Andrés Castañeda también por pues brindarnos estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, y de nuevo un saludo a todos. Gracias, Andrés, gusto en verte, y ahí estaremos al pendiente. Igualmente, Fabiola, trabajando de la mano. Claro que sí. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro, Mitzi, que estén bien. Hasta luego. Alejandro, buenas tardes. Sí, gracias.